Ladies and gentlemen, Anthony Sapina Grau. Empecé cuando ya era bastante joven porque mi abuelo ha sido siempre obrero y siempre me ha estado enseñando todo lo que él construía, los edificios que hacía y todo eso, y siempre he estado muy interesado en todo eso. Entonces a mí me gustaba dibujar y siempre estaba dibujando. Y la Universidad Politécnica de Valencia fue la perfecta combinación para mí entre lo que es la obra que conocía por parte de mi abuelo y lo que es los dibujos que hago yo siempre. En mi último año de carrera, la Universidad Politécnica de Valencia me ofreció una beca para ir a hacer mi proyecto final de grado en México. Fue todo un éxito, conocí a muchísima gente y me abrió muchísimas puertas después. Obtuve otra beca para ir a trabajar al Reino Unido y gracias a esos 6 meses no solo aprendí el idioma, sino que fui aceptado en la Universidad de Londres para estudiar un máster fuera. Por mi carrera profesional obtuve un premio a Joven Ingeniero del Año. Competía contra otras 10 personas y nos propusieron hacer una presentación sobre la tecnología, la innovación. Cambié completamente el formato y lo hice como un juego, con bastantes chistes y todo eso. Y la verdad es que les encantó. Thank you. Y el ingeniero no es solo un ingeniero, es también un businessman. Somos hombres de negocios. Y cuando sales a trabajar eres un hombre de negocio. Tú tienes que vender tu conocimiento. Yo desde que me gradué seguí con la misma dinámica y de no tener ni idea de inglés, de suspender el A2 a ganar un premio internacional con una presentación en inglés. Pero es a base de constancia y echarle cara y estar confiado contigo mismo y sale. Los límites siempre están moviendo, al igual que tú mismo. Yo los límites que tenía cuando tenía 12 años son completamente diferentes a los que puedo tener ahora con 26. Haz lo máximo que puedas, disfrútalo y llega hasta donde tengas que llegar. Entonces, mi sueño es llegar tan alto como pueda y en el camino disfrutarlo lo más que pueda. ¿Tienes un sueño? Haz como Antoni. Ven a la UPV.